Las regresiones son uno de los modelos matemáticos más viejos que en la actualidad tienen un gran abanico de aplicaciones y que actualmente presentan una línea de investigación activa en las ciencias matemáticas. Hoy vamos a conocer este campo desde el modelo más básico, que es la regresión lineal, hasta conocer las construcciones de modelos más específicos como los de Rich y Lasso, todo desde un enfoque práctico en inteligencia artificial. Cuando hablamos de técnicas de regresión de forma implícita, hablamos de predecir un valor objetivo que es numérico, o sea, un número real. Una forma de hacerlo es escribir una ecuación que relacione el valor objetivo, que llamaremos y, con las entradas, que llamaremos x. Por ejemplo, imaginemos que deseamos conocer las exportaciones de un país. Una posible ecuación puede ser que las exportaciones sean igual a 0.95 por la producción interna más el 0.20 por el consumo nacional. Cabe recalcar que estos coeficientes, el 0.95 y el 0.20, son conocidos como coeficientes de regresión, y particularmente estos valores para este ejemplo específico han sido tomados de manera arbitraria. El proceso para encontrar estos coeficientes es a lo que llamamos regresión. Así que, en esencia, lo que nos interesa es, dado un problema, poder encontrar estos valores de aquí. Los modelos de regresión son técnicas que describen la relación entre una variable de interés, que llamaremos y, y una variable x, que llamaremos x. Para comprender un poco los modelos de regresión, comenzaremos con el modelo de regresión simple. Introduciremos un poco de notación que permitirá extrapolar estas ideas para los modelos siguientes. Por ejemplo, diremos que x e y son dos variables aleatorias cuantitativas con valores en los números reales. Diremos que x es la variable independiente o predictora e y es la variable dependiente. Llamaremos a n al número de observaciones, a p al número de predictoras o variables independientes, y los datos los iremos asociando como pares ordenados, es decir, con la correspondencia x sub y sub i. Si tenemos más, pues la notación sería como vectores. Diríamos x en el iésimo registro diríamos x sub i 1 para la primera columna, x sub i 2 hasta llegar a x sub i p, que sería aquí para la pésima variable, que correspondería al valor y sub i, que es el valor a predecir. Un modelo de regresión básicamente se caracteriza de esta forma, o se expresa de esta forma. Diremos que y es igual a f de x más un cierto valor epsilon, que lo consideramos como un error. Veamos que de esta expresión usualmente lo que conocemos es y e x. El valor f es lo que andamos buscando. En este caso, f va de r a r, puesto que es una función de una sola variable, pero si estuviéramos considerando más, pues la notación cambiaría un poco. Lo importante de esto es notar que esta función es determinista. Esto lo que nos indica es que conocemos algoritmos, y están bastante estudiados, de tal forma que podemos determinar cuál es esa función que relaciona estos dos datos, o que se aproxima relativamente bien, o podemos decir que no existe para este conjunto de datos. Entonces esto es muy importante. Y tenemos el término epsilon, que es un error, que básicamente lo consideramos como errores de los valores de y o los valores de x, ¿verdad? Porque cuando tenemos datos, pues estos pueden estar sometidos a experimentos, y ante experimentos puede caer el error humano. Así entonces, como estamos con el modelo de regresión simple, vamos a considerar a y, que era igual a f de x más epsilon. Como es el modelo de regresión simple, pues f pues es una función lineal, que es este caso. Así entonces tendríamos w sub 0 más w1x más epsilon, ¿cierto? Hemos sustituido f por una ecuación lineal. Véase que aquí lo importante son determinar estos valores w sub 0 y w sub 1. Estos son los que llamamos coeficientes de regresión. Nótese que, como el modelo es bien simple, w0
le podemos dar interpretaciones. En este caso es el intercepto en la variable y, cuya interpretación es el nivel base de y cuando x vale 0. Y w1 pues pasa a ser la pendiente de la ecuación. Notemos que una de las suposiciones importantes es que epsilon se distribuye de esta forma con la distribución normal. Una normal de media 0 y varianza sigma cuadrado. Esta suposición es importante, pero en la mayoría de los casos pues casi siempre se llega a cumplir, ¿no? En el caso que no se cumpla, pues hay que hacer algunas otras consideraciones. Para nuestro caso, vamos a asumir que siempre se cumple. Así que, como esto es un enfoque práctico, veamos un caso. En el video anterior tratamos el filtrado de datos a través de este conjunto que era el de cereales, ¿no? Así que veamos el siguiente escenario. Se desea saber cómo se relaciona la cantidad de calorías de cada cereal con diferentes factores como proteínas, tipo, categoría, vitaminas, etc. La variable de interés son las calorías del cereal. La variable auxiliar puede ser la cantidad de azúcar que contiene el cereal. En este primer análisis vamos a considerar la cantidad de azúcar, es decir, que vamos a estudiar qué tantas calorías tiene un cereal según su cantidad de azúcar. Por ejemplo, si encontramos que un aumento en la cantidad de azúcar se relaciona con un aumento en calorías, podríamos tomar esa información ya sea para comprar. Por ejemplo, si nosotros buscamos o andamos buscando cereales con baja cantidad de calorías y vemos que hay una relación fuerte entre la cantidad de azúcar y las calorías, pues entonces buscaríamos aquellos cereales con menos azúcar. O por el contrario, si somos dueños de una empresa o si trabajamos para una empresa que se dedica a crear cereales, pues quizás un dato de interés para ellos sea ver que las personas están consumiendo cereales bajos en calorías y que por tanto, si este fuera el caso, el azúcar podría representar una variable a considerar para disminuir la cantidad de azúcar en su producto. O por el contrario, si el resultado arroja que la cantidad de azúcar no importa, pues entonces buscar o explorar otras alternativas que sí estén afectando a la cantidad de calorías en su producto final. Esta gráfica representa nuestros datos, es decir, estamos graficando la cantidad de azúcar en el eje X y las calorías. Así entonces vemos que, por ejemplo, para este cereal tiene aproximadamente 5 unidades de azúcar y tiene un aproximado de como un 75 de calorías aproximadamente. Y así tenemos los puntos graficados en esta gráfica. ¿Cuál es uno de los problemas que se nos presenta aquí? Y esto es bastante importante aclararlo. Básicamente, un problema es que podríamos preguntarnos, mejor dicho, cuál es la mejor recta que se ajusta a estos puntos. Es decir, andamos buscando un modelo lineal. Esta es una recta, pero esta otra es otra recta. Esta otra es otra recta. Y la pregunta aquí es, ¿cuál de todas estas infinitas rectas, porque aquí hay infinitas rectas, se ajusta mejor a los datos? ¿A qué me refiero con que se ajuste mejor a los datos? Nos referimos a que el error entre donde pasa la recta y todos los demás puntos sea el mínimo posible. Así entonces nuestro objetivo es, de esa infinidad o de ese conjunto infinito de rectas, encontrar aquella única recta que minimice el error al pasar por todos esos puntos. Así entonces, nuestro siguiente objetivo sería tratar de esquematizar ese problema. Para ello, introducimos esta notación, la notación para la predicción. Vamos a llamar I gorro, que va a ser igual a W sub 0 gorro más W sub 1 gorro por X asterisco. Este valor de aquí va a representar el valor predicho de nuestro modelo. Este sería nuestro modelo. Nótese que W sub 0 y W sub 1 gorro son los estimadores para W0 y W1. ¿Cuál es la diferencia? Estos dos valores de acá son los ideales, son los exactos. Nosotros lo que vamos a hacer es
predecirlos, aproximarlos, y le llamaremos a esas aproximaciones W0 y W1 gorro respectivamente. Una vez que establecimos ese convenio de notación, hablemos del error, ya que si vamos a minimizar eso, necesitamos conocerlo. Esta gráfica de aquí muestra los puntos de nuestro conjunto de datos y nos indica que este es nuestro modelo, el modelo que le llamamos Y-gorro. Así entonces, podemos observar que para cualquier punto vamos a tomar este tiene una coordenada que le llamaremos x1 y este tiene una coordenada en y que le llamaremos y1. Así entonces, cuando evaluamos y hasta y-gorro de x1, veamos que nuestro modelo nos estaría arrojando este valor de acá. Este sería y1 gorro. Entonces, aquí podemos observar algo claramente. El valor que predice nuestro modelo, este de aquí, no es el valor real que tuvo que asignarse. Así entonces nos preguntamos qué error tuvo. El error sería básicamente la distancia que hay del valor predicho hacia el valor real. Así entonces, esa distancia la medimos como el valor absoluto de y1 menos y1 gorro. Tendríamos esa distancia, por ejemplo, esta de acá sería, voy a hacer aquí, y2 menos y2 gorro, valor absoluto. Entonces es esta distancia, ¿no? Esta es la que estamos calculando. El valor predicho por nuestro modelo y el valor real. Lo mismo hacemos con todos esos. Al final, si notamos, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 errores. La suma de todos esos errores, o mejor dicho, el promedio de todos esos errores, es decir, sumar los errores y dividirlo entre la cantidad de puntos, es lo que conocemos como MAE. MAE significa Mean Absolute Error, error absoluto medio. Precisamente es lo que tenemos en este apartado. MAE significa Mean Absolute Error. Lo mismo podríamos platicar para el MSE, que es otra métrica del error, es otra medida del error muy utilizada. Estas no son las únicas, hay muchísimas más. Pero podemos observar que básicamente de lo anterior, lo explico aquí brevemente, de lo anterior podemos escribir lo siguiente. Vamos a llamar a E como el error del valor real menos el valor aproximado. Si yo quiero medir el error del iésimo registro, pues sería y sub i y sub i. Si yo quiero calcular el MAE, pues ya sabemos que es el promedio, es decir, sería 1 sobre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de todos los errores, es decir, de los e sub i, ¿verdad? Es decir, voy a sumar el error 1, el error 2, el error 3 hasta llegar al error n y luego dividirlo entre n. El MSE, por el contrario, es 1 sobre n, es el mean square error, el error cuadrático medio, ¿no? Sería la suma de igual a 1 hasta n de e sub i al cuadrado. ¿Qué significa esto? Si ustedes observan, básicamente lo que estamos haciendo es elevando el error absoluto, lo estamos elevando al cuadrado. Esto tiene una representación gráfica y es básicamente lo que estaba en la imagen. Cuando nosotros elevamos al cuadrado, básicamente lo que tenemos es, o lo que estamos calculando, en lugar de una distancia, ¿sí? Como es esta línea es en rojo, estamos calculando un área. Y esto tiene una característica muy importante. Por ejemplo, veamos que este punto y este punto con el MAE son muy similares. Es cierto, este es más pequeño, definitivamente es más pequeño, pero no parece ser tan pequeño como este otro error. En cambio, cuando aplicamos MSE, esa diferencia de error crece totalmente. Este es un error mucho más grande que este. Básicamente el MSE lo que nos permite es penalizar aquellos errores más grandes. Los errores más grandes los penalizan mucho más. Así entonces el MSE es por eso que una de las razones se puede llegar a utilizar muy a menudo. Sin embargo, hay más medidas de error. Comprendiendo una vez eso,
Lo que nos interesaría al final, si ustedes observan, sin importar cuál tomemos, voy a seguir haciendo esto acá, pero podemos observar que esto es y sub i, eso es un valor que tenemos, menos el valor que no tenemos, es este de acá, que sería y sub i gorro, pero y sub i gorro es w sub i0 más w sub i1 x. Básicamente, si ustedes observan, esto es una función, es un polinomio técnicamente, es una función donde las incógnitas son los coeficientes. Así entonces, si nosotros queremos encontrar la mejor curva que se ajusta a los puntos, lo que vamos a hacer es tratar de minimizar este error o bien este error. Sin pérdida de generalidad, veamos qué es lo que tenemos en esta sección. Aquí me falta el 1 medio, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es minimizar, o encontrar, mejor dicho, encontrar los valores W0 y W1 que minimizan la suma del error cuadrático medio. Aquí me falta 1 sobre n, este es un error. Ya existen muchas técnicas para hacer esto, pero una de las más utilizadas pues, son los mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, la técnica de los mínimos cuadrados, básicamente al hacer una serie de procedimientos y demostrar algunos resultados, vamos a llegar a este conjunto de fórmulas. Este conjunto de fórmulas nos dicen cómo obtener W0 y W1. Nótese que W0 es igual a Y asterisco, perdón, Y gorro, y Y gorro es el promedio de los Y sub i. X gorro es el promedio de los X sub i. Y así podemos obtener los demás resultados. Quizás a algunos esto le pueda abrumar por tantas notaciones matemáticas y que quizás pensemos que no hay una conexión directa con Machine Learning, ¿no? Así que en este punto lo que voy a hacer es irnos al Jupyter Notebook y desde ahí voy a tratar de hacer lo que hemos platicado en estas presentaciones. Esta es la única vez que voy a hacer esto, con el objetivo que vayamos viendo que estas fórmulas pues nos están sirviendo. Veamos que para ahorrar un poco de tiempo yo ya tengo acá algunos resultados. He creado en la carpeta módulo 1, donde teníamos el conjunto de datos, donde teníamos el Jupyter de manejo de datos y sintaxis Python, tengo un Jupyter que se llama regresión. He escrito aquí algunos conceptos de regresión. Le voy a dar doble clic. Recuerden que esto está con Markdown. Lo dejo ahí, paren el video un momento para que ustedes lo puedan escribir y tengan el Jupyter más ordenado. Al dar Shift Enter, ahí lo tenemos. Entonces habíamos dicho de la teoría que X y Y son dos variables aleatorias cuantitativas en R, que X es la variable independiente e Y es la variable dependiente, N es el número de observaciones y P es el número de predictoras. Vamos a importar algunas librerías que vamos a utilizar. Vamos a utilizar pandas, import pandas pd, ya lo habíamos hecho. Vamos a importar NumPy, que eventualmente la vamos a utilizar también. Y vamos a importar una librería nueva que no hemos utilizado, que es Matplotlib, particularmente pyplot. La vamos a abreviar como ASPLT. Si tienen error al utilizar esta librería, recuerden que la pueden instalar abriendo una terminal, yendo hacia al espacio de trabajo módulo 1 y instalándolo ya sea con pip o con conda. Para conda creo que sería conda install -c anaconda matplotlib. Bueno, posteriormente lo que hicimos en el video anterior fue cargar datos, y aquí cargo los datos de manera habitual. Observo que son 3 y aquí ya empiezo a utilizar algunos conceptos. Por ejemplo, necesito el número de observaciones, así que para obtenerlo creo una variable que se llame n y obtengo la longitud del data frame, que le he llamado data frame seriales, ¿verdad? Lo imprimo, en este caso son 77. Como estamos empezando con el modelo de regresión simple o lineal simple, para nuestro caso P va a ser igual a 1. Así voy a llamar a X, ¿verdad? Este X que nos dice aquí que es la variable independiente, pues le voy a llamar X simple. Acá lo tengo. Y lo que vamos a hacer es filtrar el data frame utilizando la función log. Y en este caso nosotros sabemos que según el problema que nos habíamos planteado, ¿verdad? Según este problema,
pues la variable auxiliar iba a ser la cantidad de azúcar. Así entonces vamos a decir que x simple va a ser igual a .log 2 sugar, ¿cierto? Esto lo hicimos en el video anterior. Y nuestra variable de interés serían las calorías. Filtramos por las calorías. Ahí, así de simple. Podemos visualizar algunos valores de x simple y de y. Lo tenemos listo. Posteriormente, no es necesario hacer esto, pero si ustedes quieren lo pueden hacer. En el caso de ustedes solo es necesario utilizar este de aquí, plot.clf y plot.scatter. Ingresan la coordenada en X, la coordenada en Y y eligen un color. En mi caso yo elegí el azul y nos va a dar esta gráfica donde se visualizan todos los puntos de nuestro data frame. Este apartado que yo hice aquí precisamente solo es para visualizar algunos valores: 0, 1, 2, 3, 4. Este ID, estos números que aparecen aquí, únicamente son para identificar qué registro es. Por ejemplo, este punto yo sé que es el registro número, el primero de nuestro conjunto de datos. Es decir, el primer conjunto tiene 6 de azúcar y tiene más o menos como 70, entre 60 y 80, aproximadamente 70 diría yo, de calorías. Vamos a ver si es cierto. Es este registro. Así, habíamos dicho que de azúcar tiene 6, acá está, y 70 de calorías. Por ejemplo, el otro es, por ejemplo, el 1. El 1 está acá. El 1 tiene 8 de azúcar y tiene como 120 de calorías. Vamos a verificar. El 1, 8 de azúcar y 120 de calorías. Básicamente para eso. Y lo mismo sería con el 3 y con el 4, que nos sirve para verificar nada más. Entonces, veamos que según esta serie de fórmulas, que inclusive podríamos, si me lo piden, con mucho gusto podríamos demostrar cada una de estas y las que siguen, ¿verdad? Que son muchas más, se podrían llegar a demostrar. Entonces, veamos que lo primero que deberíamos calcular es y gorro, x gorro, luego sy, s sub x y r. Voy a explicar y gorro, x no lo voy a explicar, y voy a explicar sy y a las demás no las voy a explicar porque son similares. Entonces veamos que y gorro nos pide que es 1 sobre n de la suma de la y sub i. Veamos que yo le he llamado y hat, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que en y, en esta variable, hemos guardado todos nuestros valores. Así lo único que voy a hacer es decir y.sum, que es una función de pandas, y lo divido entre n. Así de simple obtengo y hat. Lo mismo sería con x hat. ¿Qué hacemos? Los valores de x simple, los sumamos y lo dividimos entre n. Posteriormente, para el s sub y, notemos que hay un 1 sobre n-1. Este valor se repite en las 3, por eso yo le llamé aquí escalar, 1 sobre n-1. Y nos pide que sea la raíz cuadrada del escalar por la suma de este de acá, de este término ahí. ¿Qué es lo que hice? Utilizar la función square root de la librería Python, NumPy, perdón, diciendo np.square-root escalar por, y aquí observemos que lo único que hice fue restar dos vectores. Recordemos que esto lo podemos hacer fácilmente. Sería y menos y hat, y en Python para elevar al cuadrado sería por elevado al cuadrado. Posteriormente .sum. Si detienen un poco el vídeo, se van a dar cuenta que ese x lo calculé de manera similar y el r también de manera similar. Así entonces, aquí podemos observar cómo calculé el W1. El W1 nos pide que es r por sy entre sx. Aquí está r por sy entre sx. Y W0 es y hat menos y1 por x hat. Aquí sería y hat menos w1 por x hat. Entonces, al ejecutar, inclusive podríamos ver los coeficientes. ¿Quién sería W0? Sería 89.82 y W1 sería 2.46. ¿Verdad? Entonces, desde luego esta no es la mejor manera de implementación, no es la más elegante,
pero lo quise hacer así porque quería que visualizaran algunas otras funciones de la librería NumPy y así se vayan acostumbrando un poco más. Entonces vemos que W0, que es el intercepto, es 89.82 y la pendiente es de 2.46. Nosotros realmente vamos a estar utilizando, y esta es la única vez, a no ser que si están con curiosidad, pues podríamos apartar un poco de tiempo e implementar algunos otros algoritmos. Pero en este caso nosotros vamos a estar utilizando los que ya están implementados. Una de las librerías más utilizadas es la librería Cycler. Entonces esta es una manera distinta de importar. Vean que aquí estoy diciendo from cycler.linear model import linear regression. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Básicamente esta forma nos importa las funciones de NumPy, todas las que lleguemos a utilizar, y esta de acá nos importa únicamente la función linear regression de Cycler. No nos va a importar todo lo que tiene Cycler, solamente ese y es otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces inclusive este creo que ya lo importamos arriba. Sí, entonces voy a quitar este de acá y vamos a utilizarlo, y es muy simple. Nosotros la función, observemos que la función linear regression va a tomar como entrada el valor de X y el valor de Y a partir de ello ella automáticamente va a calcular los valores de W0 y W1. Básicamente va a ser este algoritmo. Realmente no va a ser este literalmente, va a ser otro un poco más elaborado, pero que en esencia nos van a dar estos resultados. Para ello el arreglo en X debe estar, o como mínimo debe ser de un array de 2 dimensiones. Si ustedes observan, voy a hacer aquí. Si ustedes observan, cuando yo doy esto, el arreglo en X es un arreglo de una sola dimensión. Entonces para eso utilizo el reshape -1,1, que lo que hace es hacer un arreglo de 2 dimensiones. El Y pues lo convierto a un NumPy array. Esto no es necesario realmente, pero a mí me gusta convertirlos a NumPy array, porque posteriormente los pudiera llegar a necesitar. Luego de eso, vean que aquí entrenamos el modelo. Esta desde luego no es la mejor forma de entrenar el modelo, porque no hemos hablado de cómo vamos a validar, no hemos hablado absolutamente nada de eso. Nuevamente el objetivo es que veamos en acción un algoritmo de inteligencia artificial realmente muy sencillo que nos pueda ayudar a entender el aspecto teórico con el aspecto práctico, que es el que estamos viendo en este momento. Así que decimos linear regression, que es el modelo, es la función, y decimos .fit, que se ajuste a estos parámetros, a xsimple, que es este de acá, y al valor y, que es este de acá. Ese resultado se va a guardar aquí. Y ahora bien, si nosotros queremos ver cuál fue el valor del intercepto que calculó, decimos intercepto guión bajo, y él nos va a dar que es 89.820, que es básicamente el mismo que nosotros encontramos. Y si le decimos que nos muestre el coeficiente, nos dice que es 2.4650, que es básicamente el mismo que nosotros habíamos encontrado, ¿no? Entonces podemos ver que la teoría se está ajustando precisamente a lo que decía o lo que hace esta función linear regression. Aquí hay un score. Básicamente este score nos está dando un valor 0.3162, que en el próximo video vamos a ver a qué se refiere este valor. Por lo pronto, verifiquemos cómo se ve esto de manera gráfica. Para ello, aquí recuerden que esto ya lo importamos desde el inicio, pero lo coloco aquí para que se den cuenta que vamos a utilizarlo en este punto. Importamos la librería matplotlib.pyplot como PLT. Del modelo de regresión simple, que es el que tenemos acá, ¿sí? El que ya hemos entrenado, vamos a hacer algunas predicciones sobre el valor xsimple. Cuando nosotros hacemos esas predicciones, las vamos a guardar
en el yhat simple. Este yhat simple, si recuerdan, es este de aquí. Vamos a ver. Es este de acá. A este me estoy refiriendo. O sea, son los valores que nuestro modelo predice, no los valores reales, ¿ok? Es ese de acá. Vamos a hacer un scatterplot muy simple. Lo único que hacemos es darle como parámetro los valores en X y darle como parámetro los valores en Y. Esos valores los van a pintar en rojo, que estos son los valores de la gráfica real, ¿verdad? Recuerden que Y son los valores real de nuestros datos, de todos los seriales. Y por último vamos a plotear .plot, o sea, una línea, o sea, vamos a unir los puntos de X simple, que son los valores en X, pero ahora en lugar de los valores reales vamos a colocar los valores que nuestro modelo predice, que serían estos de acá. Así sería yhat simple, lo vamos a pintar de color azul y por tanto nos da esta línea roja. Así podríamos observar que la mejor línea para nuestro modelo es esta de acá. Podemos ver que hay muchísimos errores. Por ejemplo, para este punto el error es grandísimo, pero para este de aquí el error es 0 básicamente. Para este otro es 0, ¿verdad? Porque nuestro modelo nos dice que para 8, para este elemento tiene como 110 de calorías. Sin embargo, es importante recalcar que para dar un mejor análisis, uno debe considerar varianza de los datos y no trabajar con los valores que nuestro modelo realmente nos da, sino que uno trabaja con un intervalo, que es un intervalo de confianza en este caso, que es el que debería de mostrar, ¿no? Es decir, que cuando nuestro modelo predice, realmente uno dice un rango en donde va a dar, no un valor en específico, sino que un rango. Pero bueno, eso es un tema aparte, pero quiero que nos quedemos con esto, que nuestro modelo de regresión simple ha funcionado perfectamente y no hay ningún problema. Desde luego no es el mejor modelo para este problema, pero es bastante introductorio. Así que la siguiente pregunta que les haría es que construyan un modelo de regresión que considere dos variables independientes. En este caso ya tenemos el azúcar, ¿no? En este caso quiero pedirles que también consideren los carbohidratos para poder predecir el valor de Y, que serían las calorías. Así que la pregunta es ¿quién sería X y quién sería Y? No pido que lo programen, sino que simplemente utilicen la función linear regression. Y en el próximo video vamos a tratar esos aspectos teóricos y vamos a ver la solución de este problema planteado. Nos vemos allá.